la frecuencia cardíaca fue observada inicialmente desde una perspectiva como un recurso vital, venía el ambiente bélico de la guerra, posteriormente pasó para evaluar la salud ocupacional, es decir, como un trabajador eficiente, y ya a partir de ahí se identificó, volvió a salir ese cuadro negro, Antonio. Ese cuadro negro, claro, ahí se movió a la derecha, es un cuadro negro que tapa la diapositiva. Eh, Ahí sí, gracias. Posteriormente, ese trabajador eficiente se transformó en un símbolo nacional, es decir, el símbolo nacional que tiene que ver con cuando surgen estas potencias a propósito de los Juegos Olímpicos. Esto se ve bien de manifiesto en los Juegos Olímpicos de México, el año 68, por los contenidos de altura, y esto se va aumentando a partir del tiempo con el crecimiento de las potencias. Y actualmente, en que estamos en un ecosistema de datos donde ya la frecuencia cardíaca no se observa solamente como frecuencia cardíaca, sino también se observa como variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, este libro, un poco nos hacemos cargo de estos pioneros investigadores que tienen que ver con esta situación a propósito de lo que es la diversidad fisiológica. Aquí hay un resumen a propósito de lo que es la era digital en la que estamos, en que esta diversidad fisiológica complementa el contenido de lo que vamos a profundizar y lo que va a ver el profe Gustavo en lo que es la aplicabilidad práctica. Por lo tanto, el, la fundamentación de la frecuencia cardíaca desde una perspectiva de la fisiología, del fundamento, tiene que ver con el modelo trifásico. Esta lámina se presenta a propósito del modelo trifásico. Aquí se observan que hay seis variables en en la primera columna que está al lado izquierdo, y posteriormente, en la medida que avanzamos mirando las columnas, observamos que cada una de esas variables tiene un comportamiento trifásico a partir de tres fases: la fase uno, la fase 2 y la fase 3, entendiendo esto como una prueba de carácter maximal, porque al final en la última columna aparece el concepto de consumo máximo de oxígeno. Así volvió a aparecer esa, ese cuadro negro, Antonio. Ahí sí, gracias. Y ese comportamiento tiene que ver con la predominancia del sustrato energético, también con los tipos de fibras musculares, el porcentaje o la intensidad a propósito del consumo de oxígeno con la frecuencia cardíaca y la concentración de lactato. Pero si esto lo llevamos a propósito de lo que son las sensaciones, a propósito de lo que es la carga interna, es como los entrenadores hoy por hoy estamos muy involucrados en lo que se refiere el control de las sensaciones, es decir, cómo me estoy sintiendo a propósito de un momento o de un hito ventilatorio determinado, particularmente en deportes de resistencia. Esta escala va de 0 a 10, puede ser también de 6 a 20, como la escala europea. Aquí en Chile, en Latinoamérica, ocupamos la escala de 6 a 10 y tiene esa connotación que los números 2 o los números 6 corresponden al primer y al segundo umbral ventilatorio. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en ciencia existen los supuestos metodológicos. Estos supuestos metodológicos están hoy por hoy albergados en lo que nuestras muestras significan a propósito de lo que son las relaciones de causa y efecto, que muchas veces las simplificamos. Nuestras muestras son muy pequeñitas. Pero también hay biomarcadores de poca sensibilidad, hay falta de contextualización con respecto a lo que nosotros estamos entendiendo a propósito de lo que son las referencias o las comparaciones de estas medias grupales, y estos resultados estadísticos muchas veces que tienen contenido o interpretaciones que no son erróneas, que cuesta contrastarlas. Por eso esta diapositiva es importante antes de profundizar en lo que viene, porque hay referencias que son recientes y que hay que tener mucho cuidado a propósito de cómo se extrapolan los datos para generalizar un contenido. Por lo tanto, en la página de Primer Umbral está este libro, lo pueden descargar, es gratuito. Este libro tiene que ver con la aplicabilidad de lo que le mencionaba precedentemente en el libro de la frecuencia cardíaca. Se llama El Camino a la Excelencia y tiene una estructura que se resume en estos seis grandes eh, capítulos: tanto un propósito, un enfoque, cómo está estructurado el libro, que está estructurado a base de tres modalidades deportivas, qué ejes lo vinculan y los usos didácticos que puede tener para un entrenador. Como les digo, lo pueden descargar gratuitamente en la página www.primerumbral.cl. Es un PDF. Em, a grandes rasgos, como les mencionaba, este libro tiene que ver con nuestros estudios de caso del grupo Primer Umbral. Publicamos de nuestros deportistas y también de deportistas que hemos hecho seguimiento desde el punto de vista del rendimiento. Esto tiene que ver ya con los umbrales ventilatorios, con la relación que hay con la carga externa y la carga interna, y con algunas métricas de control
en lo que se refiere al control de fatiga o el control de la carga de trabajo, a propósito de lo que es la variabilidad del ritmo cardíaco. Hay una estructuración que tiene que ver con no solamente ciencia dura, sino también con identidad atlética, es decir, cómo el deportista identifica sus contextos socioculturales, su origen, su historia, cómo observa el mundo, es decir, la cosmovisión que tiene a propósito de seguir un plan, es decir, que esto no es el éxito, no es el resultado a propósito de solamente entrenar, sino una transformación propia, identitaria a propósito del camino. Esto, esto tiene en realidad el libro transita por una línea que tiene que ver con un enfoque multifactorial donde estas ocho variables, partiendo por las variables centrales y las variables exteriores, leyendo en la dirección del reloj, nos vamos un poco haciendo cargo a propósito de las tres modalidades deportivas, natación, triatlón y trail runner. Ese es un poco el método que ocupamos en el grupo primero. Por lo tanto, desde la teoría del entrenamiento, ¿cómo es el control de la carga externa? El control de la carga interna creemos los entrenadores muchas veces que es lineal, que es predecible, que como le decía, los supuestos metodológicos tiene una causa y un efecto, y que todo nuestro entrenamiento va a tener un resultado específico, esperado, en circunstancias que la literatura demuestra que no es así. Esto es completamente dinámico, completamente caótico, completamente individual y lo que más reporta actualmente la literatura es que el control de la carga de trabajo, la carga externa no tiene mucha relación con la carga interna, es muy multifactorial esta cuestión, es muy multidiverso. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, podemos entonces asociar de que ese consumo máximo de oxígeno o esas variables, esos hitos ventilatorios, van a tener una aplicabilidad y que el propósito de estas exposiciones van a tener una aplicabilidad en los contenidos prácticos. Estos contenidos prácticos, en el desarrollo de nuestra exposición, los va a abordar el profesor Gustavo Godoy a propósito de lo que es la practicidad. Porque yo les voy a estar hablando del laboratorio, de las fundamentaciones fisiológicas, de lo que encontramos en los laboratorios, pero los laboratorios no son masivos para todo el mundo, al contrario, son elementos carísimos, son instancias que cuesta asistir y la idea es transferir el conocimiento hacia lo que es la practicidad. Entonces, ahora el profe va a continuar, comparte la exposición en lo que se refiere al consumo máximo de oxígeno y su aplicación a las tecnologías digitales, particularmente con una plataforma que trabaja el grupo Training Peaks, el grupo de primer umbral que se llama Training Peaks. Bueno, perfecto. Denme un segundo que se escucha. ¿Me escuchan bien, cierto? Perdón, ahí está. Bueno, primero que todo, recalcar eso, la función de llevar la parte del laboratorio, la parte de la teoría hacia el campo, que es lo aplicable. Entonces, en primera instancia me gustaría mostrarles para los que no, quizás no estén tan familiarizados con esto, este cuadro de resumen que viene a partir de un test de VO2 máximo. Y aquí el mensaje principal es que los hitos ventilatorios VT1 y VT2 están, digamos, situados bajo el criterio del entrenador. Pero ¿qué hacemos con esto? Porque nuestro atleta no va a ver en su reloj un porcentaje de VO2 máximo, no va a ver cuántos mililitros por minuto por kilo de peso está corriendo o está consumiendo, pero sí puede ver una frecuencia cardíaca o unos watts o un pace. Entonces, en esta lámina destaqué algunos datos que los vamos a revisar. En primera instancia tenemos la columna del BT1, luego a la derecha el BT2 y a la derecha de este el VO2 peak o VO2 máximo en este caso. Y podemos notar que, por ejemplo, si nos situamos en la fila de la frecuencia cardíaca o HR, podemos decir que este atleta tiene un BT2 medido por frecuencia cardíaca de 141 y esto es aplicable. Pero ahora, ¿cómo lo llevamos digamos, a la sesión a sesión? Y también, ¿de qué nos sirve saber que es 141? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, es desde aquí que nosotros como entrenadores tenemos eh, entrenadores que ocupamos las tecnologías digitales, por supuesto, tenemos una herramienta como Training Peaks que nos permite generar zonas de entrenamiento para cada disciplina. En este caso podemos ver en las imágenes de la derecha que están las zonas para ciclismo y para running, pero no solo para cada disciplina, sino que también para cada parámetro de intensidad o de carga. Por ejemplo, ciclismo, perdón, frecuencia cardíaca, potencia o pace. Bien, entonces una de las particularidades y una digamos, de las grandes características que podemos encontrar en Training Peaks es que
Por ejemplo, si nos fijamos en la frecuencia cardíaca, a la derecha tenemos 148 latidos por minuto asociados al segundo umbral para ciclismo, pero para running es 168 latidos por minuto. Esto es una diferencia sustancial, ¿verdad? Pero si es que estos datos están bien puestos, tienen de un test directo, podemos decir que son confiables, podemos trabajar de manera precisa con nuestro atleta. Por otra parte, Training Peaks nos ayuda también a que cuando nosotros recibimos un atleta nuevo en primer umbral, podamos generar un historial de trabajo a partir de sus métricas. Y también nosotros lo complementamos con una anamnesis, pero les quiero mostrar el gráfico principal que usamos para generar una especie de diagnóstico de nuestro atleta a través de lo que él ha registrado a largo plazo, digamos, con su reloj. En este caso, en este gráfico podemos ver 2 años hacia atrás del atleta y para hacer un resumen y ser súper concreto, podemos ver que este atleta tiene una recuperación prolongada post competencia. Y aquí nos preguntamos si este factor es netamente físico o tiene que ver también con la psicología, quizás tiene algún problema de esa índole. Si nosotros nos fijamos en los círculos rojos, podemos ver que este atleta, después de los eventos más importantes de la temporada, que están descritos por los puntos rojos, que no se ven mucho, pero espero que los puedan ver, hay puntos rojos que están muy altos, indican una alta carga de trabajo, y después de esos puntos rojos viene una caída en la carga representada por la línea azul. ¿Y qué podemos hacer con esto? Primero, obviamente, revisar qué factores de fatiga o de recuperación están afectando a nuestro atleta, solicitar exámenes, plantear una reducción de las cargas o de las distancias a trabajar, también generar que el atleta compita menos veces. Todas esas son estrategias que nos van a ayudar a trabajar mejor con él desde la primera instancia, desde el primer día que trabajamos con él. Sin embargo, también el trabajo de derivar a un especialista, por ejemplo, si es que tiene que ver con algún tema nutricional, algún tema psicológico, también es una buena medida. Y todo esto, como digo, lo podemos hacer desde el día uno, a través de un abordaje directo con el atleta y también la capacidad de derivar. Y bueno, otra parte importante y una capacidad súper relevante que podemos encontrar en Training Peaks es que podemos hacer el seguimiento continuo de distintas métricas, ¿vale? Nosotros, por supuesto, podemos observar la calidad del sueño, el HRV. Sin embargo, también podemos observar métricas que tengan relación con la carga de entrenamiento, con la intensidad, incluso con el rendimiento, que como entrenadores es algo que tenemos que tener siempre a mano, ¿verdad? Entonces, en el gráfico de la derecha arriba, tenemos, por ejemplo, un gráfico que nos muestra la distribución de la intensidad según latidos por minuto. En la derecha, las cargas de entrenamiento y el promedio de las mismas, y abajo, un gráfico que nos muestra los picos de rendimiento a través de, digamos, distintas duraciones. Y esto nos permite ajustar nuestro entrenamiento, ajustar las zonas de entrenamiento también, digamos, de manera prácticamente, digamos, aguda, digamos, inmediata, ¿vale? Ahí te dejo, profe. Bien, ¿se escucha bien, no? Sí, Sí. Gracias, profe. Dicho lo anterior, con la aplicabilidad práctica ya y con la introducción hecha a los contenidos del cuerpo teórico que tenemos como grupo, vamos a ver la primera parte de los estudios de Trail Runner. ¿Llevamos cuánto? ¿15 minutos? Queremos estar máximo 35, 40 hablando. Llevamos 15, ¿no? Voy con la parte del trail runner entonces. Eh, Esta modalidad deportiva se ha caracterizado, ya la venimos estudiando y caracterizando, intentando caracterizar los últimos 7 años. Esto viene ya desde, bueno, cuando partí el doctorado y esta lámina representa y resume muy bien cómo el ultramaratón, cómo las carreras con desnivel han aportado información sobre lo que es la clásica clasificación de los deportistas de resistencia. Fíjense que al lado izquierdo aparece la palabra maratón y aparecen tres variables que determinan el comportamiento de un deportista de resistencia. Dice el consumo máximo de oxígeno, dice la economía de carrera y dice el umbral de lactato. El umbral de lactato corresponde al segundo umbral ventilatorio. Puede ser también el primer umbral ventilatorio, pero el segundo umbral determina mucho la eficiencia ventilatoria a propósito de lo que es el sostenimiento a través del tiempo en ese momento que se llama punto de compensación respiratoria que permite a un deportista competir a las más largas distancias a la máxima intensidad.
El ultramatón aporta, o las carreras de trail runner aportan más variables que estas. Y ya la han caracterizado, es decir, carreras sobre 100 kilómetros aparecen los problemas gastrointestinales, es decir, la alimentación, aparecen los problemas justamente a propósito de la competencia durante la noche, es decir, el ciclo circadiano, aparecen los daños musculares específicamente por el desnivel de las competencias, es decir, el componente excéntrico cuando bajamos corriendo. Aparece el uso de bastones como un tercer apoyo y aparece también la capacidad aeróbica. Y si se fijan en la última parte de la lámina, aparece cómo la ciencia, como los laboratorios, están aportando justamente a esta cuantificación del daño muscular a propósito del componente excéntrico, de lo que significan la categorización de los consumos máximos de oxígeno o las variables de los hitos ventilatorios que le explicaba el profesor Gustavo Godoy en la valoración de un laboratorio. Les recuerdo también que a propósito de estas investigaciones que estamos haciendo, Antonio está compartiendo un link para que se agreguen al grupo del grupo de WhatsApp que tenemos para compartir esta presentación posteriormente, porque nuestra intención lógicamente es compartir el conocimiento. Les decía que esta investigadora, Javiera Pizarro y María Marreno, fueron, bueno, la apoyamos en su tesis de grado en el Magíster de Medicina Deportiva y Ciencia del Deporte de la Universidad Mayor el año pasado, y esa tesis tuvo como título estudiar las pendientes eh, a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero también de la respuesta ventilatoria en corredores de trail. Corredores de trail que fueron del grupo nuestro de primer umbral. Entonces, la pregunta, la hipótesis era, bueno, ¿cómo comparamos el estándar actual en un protocolo sin pendiente a un protocolo con pendiente? Porque ya los traileros nos decían que se sentían mejor corriendo con pendiente en los laboratorios cuando los medíamos y los medíamos y los medíamos con afanes de ciencia. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, contrastar en un protocolo con pendiente lo que significa con estas etapas, en la primera columna están las etapas, en la segunda columna está la velocidad incremental y en la tercera la pendiente creciente a propósito de lo que era esperable cumpliendo los criterios de una prueba de carácter máxima, esta simultaneidad de incremento de velocidad con incremento pendiente. Por lo tanto, lo que encontramos en estos estudios, a propósito de los resultados, muy breve, es que el consumo de oxígeno fue mayor en la prueba con pendiente. Paradójicamente, ese consumo de oxígeno tenía una relación más de eficiencia a propósito de variables que son ventilatorias. Estos contenidos los vamos a explicar bien en cursos que nosotros vamos a hacer en los laboratorios para explicar bien la fundamentación de estas variables, por qué la ventilación cambia en un mismo sujeto, pero con dos protocolos diferentes, entendiendo que las frecuencias cardíacas fueron lo mismo. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, como esto lo vamos a aplicar al campo práctico, entendiendo que hay un consumo máximo mayor, con diferencia significativa en un mismo sujeto, y que las variables entre todas son distintas, pero las frecuencias cardíacas son iguales. Bueno, el profe Gustavo después les va a dar un par de ejemplos a propósito de estos resultados, porque lo que nos interesa no es quedarnos solamente con el hallazgo científico, para el paper, sino también la aplicabilidad práctica para el campo de los entrenadores, es decir, volver a cómo situamos los hitos ventilatorios a propósito de la prescripción de la carga de entrenamiento, o cómo situamos el componente excéntrico, en este caso solamente medimos en una pendiente negativa o positiva, un factor biomecánico a propósito de lo que significa el reclutamiento motor o el reclutamiento de determinados grupos musculares que van a incidir lógicamente en la prescripción de la carga de trabajo. Por lo tanto, no solamente la mayor masa muscular reclutada es lo que observamos, sino también la demanda de oxígeno exacerbada en la condición con pendiente, donde hay una limitación central, es decir, la pendiente agrega fatiga a este repertorio. Y eso, en una disciplina que la especificidad está dada por la pendiente, nos parece súper interesante compartir los conocimientos a propósito de la prescripción de las cargas de trabajo. Esto fue lo que hicimos a partir de esto. ¿Cómo caracterizamos al mejor corredor trailero de Chile? Al mejor corredor, pero de una perspectiva también desde el reclutamiento de grupos musculares y a propósito de lo que eran determinados ejercicios, determinados eh, ratios que se observan de las contracciones musculares propias de un trailero. Y por eso esta lámina, a partir de un dinamómetro, observamos cómo en los movimientos que tienen que ver con la articulación de cadera, tanto derecha, izquierda y rodilla, que son los grupos musculares que más están involucrados en lo que es subir y bajar pendientes, ¿cómo lo caracterizamos a partir de lo que significa la asimetría? ¿Qué significa la asimetría? La relación concéntrico-excéntrico o las isocinesias, es decir, cómo los grupos musculares actuando en cadenas de movimiento tienen una relación a propósito de la contracción muscular, pero dinámica del punto de vista en el cerro.
Esas asimetrías en estas relaciones que son de ratios funcionales se esperan hasta determinados porcentajes porque sobre esos porcentajes el atleta puede caer en riesgo de lesión. Por lo tanto, lo que observamos con este deportista tiene relación justamente con eso. Observar las asimetrías tiene que ver con cómo la preparación física puede apoyar en lo que se refiere este hallazgo desde el laboratorio. Lo que pasa es que estos equipos son muy caros y como les decíamos, por eso nos interesa que agreguen al grupo de WhatsApp porque del laboratorio, que contamos con el laboratorio y el interés de nosotros es hacer cursos en laboratorio, lo llevemos a la fase práctica. Y la fase práctica es cómo lo podemos observar, que es lo que le va a explicar el profe Gustavo. Ahora es lo que se refiere a una propuesta de preparación física con enfoque unilateral para reducir esta asimetría encontrada. Bien, entonces, bueno, yendo a la propuesta concreta, podemos observar que no avanzó, ahí está. Primero, para comenzar una intervención, lo lógico y lo que cae de cajón, digamos, es medir de forma específica las asimetrías, ¿verdad? Teniendo esos datos, es que nos tenemos que plantear cómo configurar un programa que vaya a, digamos, a mitigar esta asimetría o por lo menos dejarlas en un rango que no sea riesgoso, que como estuvimos viéndolo sería alrededor del 10%, 15%, ya es un rango que tiene que ser trabajado. En primera instancia, trabajaríamos mejorar la fuerza del miembro débil. En este caso, a la derecha tenemos una propuesta por bloques de trabajo de una preparación física básica, pero centrada en el miembro inferior y que va por esta, digamos, en orden, pasando por estos distintos objetivos. Entonces, primero en el bloque A tendríamos el objetivo de mejorar la fuerza del miembro débil y como recomendación, siempre el miembro débil debe comenzar la serie para que este sea el limitante, ¿verdad? Luego tenemos el punto de mejorar la simetría concéntrica-excéntrica y esto se hace, por ejemplo, exacerbando o acentuando la fase excéntrica del ejercicio unilateral, lógicamente. Tiene que ver también con darle control al atleta en un rango, digamos, completo de movimiento. Y también incluir ejercicios a alta velocidad, como lo es la pliometría, que sería el bloque C que proponemos acá en las imágenes, con distintos ejercicios que generarían una mejor mitigación de la simetría, ¿ya? ¿Qué hacemos después? Obviamente, progresar esta carga excéntrica y también entregarle más capacidad al atleta o al tejido del atleta para absorber estas demandas. Y por último, retestear en ciclos cortos, 4 o 6 semanas, para ver si es que efectivamente estamos generando los resultados esperados. Eh, y bueno, ¿cómo hacemos esto? Si es que nos vamos directamente al trabajo en trail running, que es la disciplina la cual nosotros entrenamos, que tiene las mayores demandas de componente excéntrico por las pendientes negativas que comprende, y es básicamente teniendo claro que para generar un programa de, digamos, de entrenamiento excéntrico hay que considerar el volumen, la densidad y la recuperación como factores claves, ¿verdad? Y que la exposición debe ser progresiva y planificada. Entonces, si nosotros vemos las imágenes que coloqué acá al lado, estos son 3 ejemplos de sesión progresiva, lógicamente. En realidad eran más sesiones, pero aquí coloqué más o menos para que se pueda ilustrar un poco, que partimos con 6 repeticiones de 2 minutos en bajada y llegamos a que el atleta realizara 3 repeticiones de 8 minutos en bajada. Si nosotros contabilizamos el volumen total bajando, lo llevamos a duplicar el volumen al cabo de más o menos 6 semanas. Entonces, fue un trabajo planificado, programado, paulatino y que no generó efectos nocivos para el atleta. Otra cosa importante no es, y que quiero recalcarlo, es que no podemos solamente trabajar con el volumen, tal como lo dije recién, la densidad también es importante y también la recuperación. Otra cosa importante que aquí quiero destacar tiene que ver con la simetría como limitante mecánico de la alta intensidad. En este momento vamos a hablar digamos, del modelo trifásico, entonces la alta intensidad la vamos a denominar como Z3, ¿ok?
Y esto viene a través de esta revisión que hizo Tomás Rivera y colaboradores, donde encontraron que si comparaban el entrenamiento polarizado versus otros tipos de entrenamiento, para los que no conozcan, el modelo polarizado consiste en acumular la mayor cantidad de tiempo posible en Z1, alrededor del 80% del volumen, y un 15 o 20% en Z3 y dejar alrededor del 5% en Z2, ¿vale? Y bueno, lo que encontraron es que se establecen diferencias significativas efectivamente a favor del modelo polarizado y del modelo piramidal, pero solo en atletas de élite. ¿Y qué encontraron para los atletas amateur, para el resto digamos, de los grupos de atletas? Es que no habían diferencias significativas, y que independiente del modelo de distribución de la intensidad que estuviesen trabajando, generaban ganancias, que básicamente al seguir un plan estructurado ya generaban ganancias en el rendimiento. Pero ¿cuál es la reflexión de esto? Que si nosotros estamos apelando, estamos buscando el alto rendimiento, y queremos acceder a un entrenamiento polarizado en algún momento de nuestra carrera deportiva o queremos ayudar a nuestros atletas a que lleguen a ese punto, es necesario generar una base muscular que permita al atleta no solo ejecutar y rendir a estas intensidades por sobre BT2, sino que también puedan extender el desarrollo a largo plazo, que no sea solo algo puntual y que tengan que cesar la actividad por lesión, sino que puedan hacerlo durante toda su carrera deportiva. Bien, esta parte tiene que ver con los resultados del mismo estudio, a propósito que el profe hablaba de la preparación física y hablaba del componente excéntrico, pero esta lámina tiene que ver con el sujeto que les presentaba el estudio de caso, a propósito de lo que significa la respuesta ventilatoria en una prueba de carácter con pendiente, una prueba de carácter máxima. Si se fijan, las franjas, las filas que están marcadas con rojo, tienen que ver con el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, pero capturado con gases y contrastados con el método de variabilidad del ritmo cardíaco. Esto quiere decir que a propósito del ritmo cardíaco, es decir, el instante de tiempo entre latido y latido, que se expresa en una prueba de carácter máximo, podemos contrastar un método de gol estándar, que son los gases, es decir, la respuesta ventilatoria, con un método que tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, una banda torácica. Y lo que observamos ahí es que si ustedes observan en la segunda columna, donde dice BT1, en la tercera columna, perdón, y en la cuarta columna de BT2, hay una simbología entre paréntesis que se dice HRBT1, HRBT2. Luego pueden contrastar los valores que hay entre paréntesis, que son las frecuencias cardíacas instantáneas en esos hitos ventilatorios. Frecuencia cardíaca instantánea en el primer hito, el BT1, 140 versus 141. Frecuencia cardíaca en el hito 2, BT2, 160 versus 157. Esto quiere decir que, a propósito de la lámina que está o la figura que está a la derecha, que se llama en la explicación teórica, fisiológica de lo que es el drive ventilatorio, es decir, el tamponamiento isocárnico en la producción de lactato en un ejercicio incremental, tiene que ver también con una pérdida de ese una pérdida de ese tamponamiento, es decir, de la producción de lactato y la remoción al mismo tiempo. Dejamos de removerlo a propósito del incremento de la intensidad. Ese incremento de la intensidad tiene una relación con la disociación de hidrogeniones a propósito de la caída del pH, y eso se denomina punto de compensación respiratoria. Se compensa respiratoriamente por la acidosis metabólica, en la medida que sigue aumentando la intensidad. Esa acidosis metabólica es lo que nos permite a los seres humanos bajar la capacidad de seguir aumentando la intensidad, porque no somos capaces de mantenerla a propósito del reclutamiento muscular, porque transitamos las fibras lentas a las fibras rápidas. Por lo tanto, es muy importante el entendimiento de estos contenidos a propósito de lo que es la prescripción del entrenamiento, porque de esos contenidos en la aplicabilidad práctica va a ser cómo vamos a valorar la carga de trabajo y cómo vamos a entender esa carga externa a propósito de lo que estamos midiendo internamente. Por lo tanto, eh, el interés nuestro en el trail tiene que ver justamente cómo observamos el contenido de un deportista de resistencia. Pero un deportista de resistencia que tiene que ver con biomecánicas que son cambiantes y biomecánicas que son cambiantes también desde el punto de vista ventilatorio. Pero cuando nos vamos al campo del triatlón, es cómo nosotros vamos a valorar esta misma condición, pero en intensidades que no son cambiantes. El triatleta es muy difícil que compita en pendientes que son subiendo y bajando, o con biomecánicas que son composiciones que son en distintos escenarios
competitivo. Generalmente son estudios de cargas constantes y mantenemos la carga constante a propósito de tres modalidades deportivas. Ya no es una, sino son tres modalidades deportivas. Ahora les voy a mostrar cómo estamos mirando este año con el grupo Primer Umbral el triatlón a propósito de muchas investigaciones que hemos hecho en estas modalidades, pero en esta oportunidad de lo que significa la eficiencia metabólica, que tiene que ver con cómo la carga mecánica la podemos sostener por unidad de tiempo a propósito del costo metabólico. Y el costo metabólico se va a traducir por gasto energético. Gasto energético que estamos probando a propósito del incremento de una carga, el incremento de una prueba incremental. Ese costo metabólico tiene que ver con eficiencia, es decir, cómo yo en las tres modalidades deportivas puedo compararme, puedo contrastarme a propósito de lo que es eh, esta modalidad que se compone de nadar, pedalear y correr. Fíjense que en la lámina que está acá existe una prueba que hemos diseñado, bueno, una prueba que realmente siempre se hace, esto tiene mucho tiempo, pero que sin la presencia de un laboratorio, sin la presencia de gases, en una prueba incremental que, como se observa el incremento de potencia en watts de 75 hasta 250 watts, observamos el porcentaje a propósito de la frecuencia cardíaca que va incrementando, es decir, es una prueba incremental, pero sin gases que el triatleta la puede realizar con su rodillo en cualquier parte, en un gimnasio. Lo importante es registrar la frecuencia cardíaca a propósito del incremento en watt. Luego, esa comparación la podemos hacer con el trote exactamente igual a propósito del incremento, ahora no en watt, sino en velocidad, y vamos a identificar el porcentaje ahora no de la potencia aeróbica máxima, como es la bicicleta, sino de la velocidad aeróbica máxima. Y también vamos a reconocer la frecuencia cardíaca que está inherente en cada uno de esos estadios. El ejemplo que les presentamos en la pantalla tiene relación con los datos de una triatleta que al comparar las respuestas maximales en ambas modalidades deportivas, se puede contrastar, como ambas pruebas son incrementales, se puede contrastar las pendientes respectivas de este costo energético, de esta eficiencia metabólica. Pero no estamos midiendo gases, estamos solamente contrastando en campo práctico, en su casa, en un treadmill o en un rodillo, cómo se comportan, pero bajo el mismo criterio de protocolo, es decir, lo estamos valorando con el mismo criterio de protocolo. Y eso se puede comparar a propósito de lo que son sus pendientes. ¿A qué me refiero con pendientes? Nosotros en esta gráfica que le estamos presentando es una propuesta de practicidad práctica que tiene que ver con este test de eficiencia en que vamos a contrastar la frecuencia cardíaca alcanzada del sujeto en una prueba que es incremental cada un minuto. En bicicleta vamos subiendo 25 watts, pero en trote vamos subiendo 1 km/h. No hay pendiente, acá es carga constante, incremental, perdón. Pero al llevarlo esto a una gráfica, tenemos que contrastarlas con las mismas unidades de medida. No podemos contrastar las unidades de medida que son watt versus km/h. Entonces, las intensidades cuando se relativizan se pueden llevar a un porcentaje de la velocidad aeróbica máxima o de la potencia aeróbica máxima. Esos porcentajes se pueden comparar y se pueden comparar a través de la frecuencia cardíaca. Es lo que hicimos en esta gráfica en que comparamos la carrera con la bicicleta. El valor que acompaña a la variable x, el valor que acompaña a la variable x en la ecuación lineal es el valor de la pendiente. Si ustedes observan que el valor que acompaña a la variable x es menor que la otra, significa que es más eficiente en esa modalidad deportiva. En este caso, la triatleta es más eficiente en la bicicleta que en la carrera. ¿Por qué? Porque le supone menor esfuerzo metabólico el incremento de las cargas constantes a propósito de lo que es un incremento maximal. Pero esta eficiencia, es decir, el costo más bajo, va a significar mejor eficiencia. Es decir, en este caso va a ser más eficiente en bicicleta. Pero esto, lógicamente, debe venir del laboratorio. Se debe poder cuantificar el laboratorio. ¿A través de qué? De la captura de gases expresados en litros minuto o en ml kilogramo minuto, es lo que significan los cocientes respiratorios o el gasto energético transformado como costo metabólico. Por eso lo que les estamos presentando es una aproximación que puede ser de aplicabilidad práctica, no teniendo un laboratorio, porque lo que estamos mirando en pruebas de carga constante, no incrementales, va a ser lógicamente la economía de carrera. Esas tres variables que les mencionaba en el grupo, en el estudio de Trail, que son el consumo de oxígeno, la economía de carrera y el umbral de lactato, que es el segundo umbral. Aquí estamos viendo lo mismo, pero a propósito de lo que es la eficiencia mecánica, denominado delta eficiencia.
¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de optimizar el entrenamiento, y si llegamos a comparar sin laboratorio estas conjeturas, lógicamente nos permiten ajustar la zona, lo que explicaba el profesor Gustavo en las diapositivas presentes. Nos permite también enfocar la técnica o si cuánto le vamos a dar a esa modalidad que es un porcentaje determinado que la otra. Vamos a encontrar un porcentaje de diferencia en la eficiencia a propósito de las dos modalidades deportivas en el mismo sujeto. Y luego, en el caso de la sujeto que estamos hablando, que es más eficiente en bicicleta, podemos sugerir estrategias de competencia, tanto para el trote como para la bicicleta. Una bicicleta estratégica puede significar que el modelo de entrenamiento sea profundizar mejor esa prueba que es menos eficiente, que en este caso es el pedestrismo. En fin, podemos elaborar conjeturas a propósito de la prescripción de la carga de trabajo y cómo optimizar un entrenamiento con medidas que son cuantitativas y se pueden contrastar a través del tiempo contra ella misma sin necesidad de ir a un laboratorio. Bien, Este ejemplo es lo que va a explicar el profesor a propósito de lo que significa la eficiencia en triatlón, pero principalmente llevado a la práctica en lo que significa Training Peaks. perfecto, gracias, profe. Sí, básicamente Training Peaks nos entrega datos sobre eficiencia y yo quisiera aquí destacarlos. En este caso, los voy a llevar a la parte derecha de la pantalla donde tenemos dos recuadros pequeñitos donde uno ilustra un entrenamiento de rodillo de 1 hora, la semana 1 versus la semana 6 del mismo atleta. Es el mismo entrenamiento prácticamente. Sin embargo, podemos notar que están destacados la potencia normalizada, el desacople, más, digamos que la sigla sería PW2.HR, y LF, que es el factor de eficiencia. Si nosotros partimos con el factor de eficiencia, notamos que la semana 1 versus la semana 6 este atleta aumentó su eficiencia de 1.12 a 1.26. Asimismo, el desacople disminuyó, por lo cual se entiende que para este atleta el coste de este trabajo fue menor fisiológicamente y aún así la potencia que desarrolló hacia los pedales fue mayor. Esto es claro para nosotros decir que este atleta está mejorando, está siendo más eficiente. ¿Ok? Y también quería destacar un gráfico simple que podemos encontrar en Training Peaks y que nos ayuda a saber cuál es la distribución que estamos llevando de la intensidad y si es que realmente estamos en el modelo que nosotros queremos para nuestro atleta. Por ejemplo, hablamos sobre que el modelo polarizado y piramidal tenía muy buenos resultados para atletas de alto nivel. Sin embargo, ¿sabemos si nuestro atleta de alto nivel está dentro de esta categorización o quizás se nos está acercando más a un modelo entre umbrales? Esa respuesta la podemos encontrar de manera, digamos, súper inmediata a través de este gráfico que se presenta a la izquierda con barras rojas, en donde podemos cuantificar cuánto tiempo ha pasado el último mes o los últimos 90 días nuestro atleta en cada zona de entrenamiento. En Training Peaks, en este caso, está ilustrado en 5 zonas de entrenamientos, pero ahí uno puede hacer la conversión hacia el modelo trifásico. Y para dejarle, bueno, las conclusiones finales de nuestra presentación es que el rendimiento en deportes de endurance resulta de la interacción entre sistema aeróbico, mecánica del movimiento, control neuromuscular, más que solamente de un marcador fisiológico. También que las asimetrías son frecuentes, pero que dependiendo del porcentaje de la asimetría es que tenemos que prestarle atención y trabajarlo mediante un protocolo. También que el trail running tiene un factor limitante clave, que es el trabajo o la demanda excéntrica, por lo cual también tiene que estar dentro del trabajo que se ofrezca a un corredor de trail running. Y en cuanto al triatlón, el desafío principal es generar una transferencia entre disciplinas de ciclismo y running, por ejemplo, y que el déficit de fuerza o de control excéntrico pueden comprometer esta eficiencia en el ciclismo y la economía de carrera posterior, incluso con un buen perfil aeróbico. Y para ilustrar un poco esto y hacer el cierre de la presentación es que acá colocamos una imagen de laboratorio y cómo nosotros creemos que Training Peaks es una herramienta válida para terminar llevando esto al campo específico del atleta, en este caso el trail running. Bien, ahí estaba la... Sí, esa, Sí,
Claudio, si me permites hacer una pausa, ¿cierto? En esta presentación, invitar ahí a todos los asistentes a que puedan evaluar esta masterclass de manera muy breve. Son solo 3 preguntas que nos permiten, ¿cierto? Mejorar todo lo que hacemos en primer umbral. Reiterar también la invitación a que se unan al grupo de WhatsApp. Hemos estado eh, posteando, ¿cierto?, en el chat de esta reunión el link. Es muy importante porque además de compartir la grabación de esta ponencia, ¿cierto?, de Claudio y Gustavo, vamos a también a compartir con ustedes la presentación, para que puedan ahí en detalle, ¿cierto?, posteriormente estudiar toda la evidencia, todos los antecedentes que nos han expuesto Claudio y Gustavo. Ahora en el chat va a aparecer el link de esta evaluación, que es muy breve, pero queríamos reiterarles, ¿cierto?, la invitación a que se unan a este grupo que estamos generando hoy a través de WhatsApp, porque nos va a permitir, por una parte, estar conectados con ustedes, estar informándolos de todo lo nuevo que permanentemente está haciendo Primer Umbral, y también compartir, insisto, esta presentación y también la grabación de lo que están exponiendo Claudio y Gustavo. Claudio. Sí, para finalizar esta exposición, es que no nos cansamos nosotros como grupo de entrenadores de investigación, es que si bien es cierto, le hablamos de datos, métricas, training peaks, números, datos cuantitativos, dejarle esta lámina que tiene que ver con que en deportes de resistencia los vínculos no solamente son un complemento al rendimiento, son estructuras que lo sostienen y van a decir, bueno, ¿por qué los vínculos? Porque no podemos olvidarnos de los vínculos. Los vínculos tienen que ver con cómo observamos las métricas, cómo observamos lo cuantitativo. Y que esto no deja de ser un viaje que del dato pasamos a las sensaciones. Esas sensaciones nos dan sentido y nos dan propósito a lo que somos. Nosotros somos dedicados a estudiar estas cuestiones y mientras más profundizamos, más nos damos cuenta que muchas veces tanta métrica, tanto número, un poco, no es que confunda, pero se aleja del verdadero sentido del por qué estamos haciendo lo que hacemos, el verdadero sentido del propósito, el verdadero sentido de nuestra expresión como deportistas, como investigadores, como amigos. Por eso hablamos de los vínculos. No hay expresión más linda que cuando pasamos por un ambiente determinado, el que sea, hacer deporte de resistencia, acercarnos a los números, acercarnos a las métricas, en nuestro ambiente laboral, nos vinculemos desde el punto de vista emocional con nuestros seres. Y cuando miramos por el espejo retrovisor de la vida, recordamos esos tiempos que éramos atletas, que éramos investigadores, que éramos entrenadores, y nos quedaron los amigos, nos quedaron los vínculos, nos quedaron las bonitas sensaciones con los que nos estamos rodeando. Por eso siempre tratamos de terminar las presentaciones con este mensaje, que el verdadero viaje es pasar del dato, de lo cuantitativo, a la sensación, y de la sensación al sentido, y el sentido es el propósito, el por qué estamos acá. Agradecer también esto, la presencia, y agradecer también que se hayan conectado, porque para nosotros reviste especial interés lo que significa la divulgación científica. Bajar el paper, a veces medio duro, a un lenguaje simple, a un lenguaje que tenga sentido propiamente tal, y lo podamos aplicar. Eh, Les agradecemos y ahora les vamos a también entregar información que tiene que ver con en lo que estamos un poco con esta evidencia y con esta aplicación práctica, porque también hemos pasado a que como entrenadores nos dábamos cuenta que estábamos muy lejos de los laboratorios, de la evidencia, o que los grupos a veces eran medio difíciles de entrar y nos costaba muchas veces, porque es un camino árido. Por lo tanto, esta evidencia del campo real tiene que ver por cómo diseminamos el conocimiento y esa diseminación del conocimiento tiene que ver con las tomas de decisiones, la planificación y también los errores que cometemos, los tropiezos que tenemos. Por eso encontrarle sentido a esto tiene que ver también con cómo ese sentido puede tener también la posibilidad de que profundicemos más en estos contenidos. Esta clase que nos hemos demorado 40 minutos, tenemos para hablar mucho rato y profundizar cada vez más. Por eso estamos haciendo y estamos elaborando cursos que tienen que ver con metodología del entrenamiento, donde profundizamos estos contenidos, donde nos metemos un poquito más en la célula, donde mostramos acerca de nuestros casos, en nuestros estudios de casos, y esos casos tienen que ver con teoría y práctica. Y la práctica
puntualmente en el laboratorio. Entonces, la idea también es conversar en el laboratorio, es que asistan al laboratorio, es ver un poco cómo transferimos el conocimiento, esos informes que a veces no se entienden tanto, hacerlo un poco más práctico. Y por eso, en el grupo Premium Rural tenemos estas iniciativas también de poder compartir con la lentitud y con la calma lo que significa un curso de metodología y teoría del entrenamiento, especialmente para determinadas especialidades deportivas, para determinadas profesiones. Así que eso, y les dejamos ahí la lámina a propósito que en la página no lo pueden buscar. Ahí está el link. Sí, Claudio, complementando lo que tú indicas, muy relevante esta lámina, porque como tú afirmas, es el link directo, ¿cierto?, a este descuento especial preferente para los asistentes a esta masterclass. Pueden escanear el QR que está en pantalla. Vamos a disponibilizar también el link directo en el chat en este momento y también para aquellos que quieran recibir la información a través de WhatsApp y que estemos nosotros ahí recordándoles, pueden también revisar en el chat de esta sesión de Zoom el link que estamos poniendo a su disposición. Muy relevante, este descuento exclusivo, ¿cierto? Para los asistentes a esta masterclass tiene validez por las próximas 48 horas, para que estén ahí atentos y puedan ahí, si están interesados, interesadas, utilizar, ¿cierto? Este importante descuento. Claudio, llega el momento, ya estamos cerrando. Creo que sería muy relevante abrir espacio, a lo mejor si alguien tiene alguna consulta, ahí tenemos, vamos a dejar esta lámina ahí permanente para que ustedes puedan ahí escanear y acceder a la información. Y las invitamos a plantear cualquier consulta que puedan tener a través del video o si lo prefieren a través del chat y nosotros vamos a estar leyendo todas sus consultas. ¿Alguna consulta? A ver, vamos a revisar. Al parecer no hay consultas. Reiteramos en el chat, ¿cierto? Pueden acceder a los links directos, ¿cierto? A donde está toda la información de este curso, teoría y metodología del entrenamiento, que como indicaba Claudio y Gustavo, es el paso natural, ¿cierto? Para aquellos que quieran profundizar en las temáticas que se abordaron el día de hoy. Francisca, si llega ahí alguna consulta al chat, te pido ahí ayuda y si puedes ayudar a compartirla. Aquí nos están preguntando si los talleres presenciales en laboratorio son en Santiago. Sí, sí, son en Santiago. Los talleres, los laboratorios son en Santiago y vamos a confirmar ahora el próximo mes si hay un taller presencial en laboratorio en Viña, pero la sede es Santiago, confirmado, y Viña. Perfecto. ¿Podemos, Claudio, especificar qué laboratorios estamos ocupando? Sí, en Santiago los laboratorios de Doctor Choice. Eso es súper importante. Doctor Choice queda en la comuna de Providencia para los que son de regiones, entonces Sí, Miguel Claro, todas las 954. evaluaciones van a ser siempre en ese laboratorio. Son cupos limitados de clase presencial, por ende serían varias secciones, porque no podemos tener mucha gente porque si no la clase no sería óptima. Y tratamos siempre de que todas las clases que hagamos sean óptimas y súper profesionales, entonces optamos por grupos más chiquititos, por si acaso. Gracias, Francisca. Recordarles también la invitación, ¿cierto?, a este grupo de WhatsApp que nace hoy a partir de esta masterclass, donde vamos a estar compartiendo por una parte, en lo más inmediato, la presentación que hoy acaban de hacerles Claudio y Gustavo, la grabación también de este espacio y también hay recursos
exclusivos, adelantos, un poco de lo que, como les decía yo, permanentemente está haciendo primer umbral. Francisca, no sé si hay más consultas. ¿Llegó alguna otra consulta al chat? No, no ha llegado nada más. Así que parece que fue muy clara y detallada la clase que hicieron Claudio y Gustavo, porque les quedó todo muy claro todo. Perfecto, perfecto. Claudio, Gustavo, eh, por lo visto Sí, ya yo, no tenemos más sí. consultas. Abro el espacio ahí para ¿Cuán- que puedan cuán- despedirse. sí, ¿cuánto tiempo va todo esto? Estamos menos de una hora, ¿cierto? Estamos menos de una hora. Nos faltan 3 minutos para completar No, una sí, hora. entonces, yo tengo una pregunta, tengo una pregunta al profe. A propósito de lo que él es maratonista y es trailero, y puede entender muy bien esta cuestión de pasarse del cerro, de la pendiente al cemento. Entonces, muy breve, profe, ¿cómo ha sido tu sensación desde el punto de vista de practicar esta cuestión de lo que significa el componente excéntrico en los entrenamientos propios del trail? Mira, primero quiero hacer el hincapié de que es digamos, un impacto bien grande para el cuerpo. Yo que pasé de correr maratón al cerro, recuerdo las primeras sesiones de bajada y que me involucré con lesión, de hecho, más específicamente en los flexores de cadera, recuerdo. Por lo cual es una transición que debe hacerse con mucho cuidado. Eh, Siento yo que una vez que, bueno, se acompaña esto de la ciencia y también de los estudios y todo, uno empieza a entender el por qué, el impacto o por qué, digamos, a nivel de tejido es tan importante hacer una progresión paulatina de las bajadas. ¿Por qué es tan importante estructurarlo? Yo la verdad es que lo viví un poco a locas porque uno como atleta también de repente se te sueltan ahí un poco las trenzas, pero sí, a nivel ahora de que ya llevo más tiempo experimentando en trail running, siento que también se genera mucho la seguridad. Al momento de entrenar bajadas, no solo generas tolerancia de tejido, sino que también una expertise en bajada y puedes mejorar digamos, eh, el nivel de riesgo que quieres tomar también. Entonces, es un todo. El entrenamiento excéntrico, el entrenamiento de intervalos en bajada, te ayuda tanto a nivel físico o, digamos, mecánico, pero también a nivel de técnica. Ahí llegó una pregunta, Antonio. Sí, esa la voy a contestar yo. Dice, estaba revisando el sílabus del curso, hay una clase presencial en marzo, ¿cómo lo haríamos personas de región? Son extremas, quizás podría gestionar de alguna forma, pero es difícil, más que nada por la distancia. Sí, no es tan difícil. Lo que pasa es que a ver, el interés de hacer estas clases y un poco llevar los contenidos del laboratorio a la fase práctica, nos organizamos también para que la exposición fuese así. Por eso el profe tuvo una bonita exposición a propósito de eso en la aplicabilidad práctica. Pero en regiones, a propósito de la pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? Eso lo podemos gestionar. Es que nosotros vayamos a regiones, pero con los instrumentos portátiles. Hoy por hoy, la ergoespirometría eh, cuenta con aplicaciones que son abismantes. No solamente en la función pulmonar, y a propósito de la pregunta que están haciendo a continuación, ¿qué otros cursos hacemos? La función pulmonar ya tiene varias aristas. Eh, Esas aristas tienen que ver con la portabilidad de los elementos. Esa portabilidad de los elementos, hoy por hoy los ergospirómetros ya están obteniendo modelos que son portátiles. Lo portable significa que se puede ir de un lugar a otro. El año pasado tuvimos la experiencia de ir a Valdivia e hicimos una clase, un taller con consumo de oxígeno en natación, en piscinas con corriente. Y ahí fuimos con un ergospirómetro portátil, un Metamax portátil, el modelo 3B. Y se puede hacer, se puede viajar. Si estos cursos son certificados, nosotros como grupo Primer Umbral estamos trabajando en eso, no podemos certificarlo, solamente los grados académicos que tenemos, pero no como grupo Primer Umbral una certificación formal como lo entrega la academia. La academia entrega las certificaciones formales. Eso es muy importante también eh, detallarlo. Estamos en proceso de eso, lo que significa, bueno, hay un tema administrativo ahí que se tiene que resolver a propósito de lo que son las certificaciones. Y Puerto Vara, sí, nos encantaría ir a Puerto Vara, fantástico.
sobre todo porque se corre ahora el medio Ironman de Puerto Vara, ahora en abril, así que podríamos hacerlo coincidir con eso. Vamos a intentar correr en Puerto Vara, intentar. Perfecto, Eso, gracias Claudio. eso no sé, no Francisca, sé sí. tal vez sería bueno, Francisca, si pudieses explicar el tema del vínculo que tenemos con el método de pago a través de PayPal. Ya, sí, hoy día Primer Umbral ya está contando con un método de pago a través con tarjetas, que fue una de las cosas que nos solicitaron. Y ahí está, hicimos la gestión y todo, y desde ahora todos estos cursos se pueden pagar con PayPal. Entonces, cuando ustedes se meten al link, los tira directamente al portal y ahí pueden elegir el método de pago que pueden ser el que ustedes quieran, transferencia o con tarjeta. Ya, así que eso es algo que les teníamos que avisar que para los que están interesados también existe esa modalidad de pago. El PayPal, el descuento se genera automáticamente por estas 48 horas. Así es, así es, gracias Fran. Al parecer no hay más consultas. Antonio, Claudio, solamente insistir, sí, solamente insistir si pueden volver a poner el link de la Masterclass, o sea, la Masterclass me refiero al grupo de WhatsApp, porque como les vamos a compartir los contenidos, es un poquito más fácil eh, compartirlo a través de ahí. Y sí, ahí hay una pregunta que dice, está creciendo mucho el triatlón en Valdivia, sería muy bienvenido nuevamente. Sí, fantástico. Bueno, por eso lo eligieron como sede para en Valdivia, también para el campeonato, bueno, ahí hay un Ironman y ahora hay un 70.3 en el mes de noviembre, tengo entendido, con licencia 70.3 y también nosotros vamos a ir, vamos como grupo a Valdivia, así que podemos organizar también estancias de investigación ahí. así es. Bien, vamos a dejar ahí en el chat, como decía Claudio también, una vez más el link, ¿cierto? La invitación abierta a este grupo que nace el día de hoy, ¿cierto? Donde vamos a disponibilizar distintos recursos en lo inmediato. La presentación, ¿cierto? La PPT que acaban de exponer Claudio y Gustavo, la grabación también. Y también, como les mencionaba, vamos a estar ahí adelantándoles lo nuevo que se venga para Primer Umbral. Claudio, ya en el cierre, Claudio Gustavo, abro ahí, entrego el video, el micrófono para que puedan despedirse de nuestra audiencia. Profe, usted primero. Yo soy más viejo, cierro al final. Vale, más que nada agradecer la asistencia, también las preguntas que se hicieron y también, bueno, quedar a disposición de los que lo necesiten para responder preguntas, bueno, por donde lo necesiten. Obviamente la invitación es a unirse a los cursos donde vamos a abordar todo. Sin embargo, siempre podemos estar ayudando ahí y aportando, que es nuestro principal, digamos, objetivo. También no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer también a los que estuvieron o sea, a cargo de la parte técnica del- de esta masterclass, que creo que estuvo súper buena. Sí, también quería agradecerle a ustedes, los que están atrás de esto, porque las láminas no, las hicimos con mucho cariño y la idea era hacer una clase que fuese didáctica y que fuese con aplicabilidad práctica. Yo soy un convencido que la ciencia hay que transferirla y hay que transferirla a los niveles, a las profesiones y a las habilidades que tengan aquellas personas que no tienen acceso a los laboratorios. Así que agradecerle a Antonio, Fran y bueno, a todos los participantes, a todos los que se inscribieron, para escuchar nuestras conjeturas y nuestros afanes de ciencia, porque de esto vivimos y son pasiones bonitas de poder compartir. Así que muchas gracias. Bien, gracias Claudio, gracias Gustavo por esta presentación muy completa, muy interesante. Gracias Francisca también por tu apoyo y bueno, en nombre del equipo de Primer Umbral les agradecemos, ¿cierto?, su participación. Sabemos que muchos ya están en sus primeros días o ya en plenas vacaciones, así que también eso nos llena de energía, de entusiasmo saber que hay muchas personas interesadas en estas temáticas. Importante, les vamos a mandar un correo, ¿cierto? Con la invitación, ¿cierto? A este grupo de WhatsApp
al cual lo hemos estado invitando a unirse. Eh, Así que, sin más que agregar, muchísimas gracias a todos quienes ahí dedicaron parte de su tiempo a conectarse a esta masterclass gratuita.